Nos vamos de nuevo a la Sala Grau. Empieza la sesión de la Comisión de Justicia. Con el quórum del reglamento, en la Sala Miguel Grau Seminario se da inicio a la sesión en calidad de informativa de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se deja constancia que han solicitado la licencia de los congresistas Usuñaga Gualzanga, Mulder Bedoya e Indira Wilca. Pasamos a la sección de la orden del día. El día de hoy justamente hemos invitado a especialistas constitucionalistas a fin de que nos puedan brindar también sus aportes, sus opiniones referentes a este proyecto de ley sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Saludamos la presencia de la congresista Marisol Espinosa. Así que el día de hoy vamos a ver el estudio, a seguir, ¿no?, con la jornada de trabajo en la Comisión de Justicia para poder hacer un análisis del proyecto de ley 3745/2018, Poder Ejecutivo, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Estimados colegas, continuando con el estudio del proyecto de ley 3745, referido a la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, el día de hoy hemos invitado a destacados profesionales en materia constitucional y expertos a fin de recibir los aportes académicos que servirán de insumos para la elaboración del predictamen. Quiero dejar constancia que se invitó a todos los especialistas que los congresistas tuvieron a bien alcanzar los nombres a esta comisión. El doctor Ernesto Álvarez Miranda, el doctor Edgar Carpio y la doctora Alicia del Águila han excusado su presencia. Por lo tanto, agradecemos la presencia del doctor César Landa Arroyo, del doctor Gorky González Mantilla y del doctor Mateo Castañeda, que se encuentra en este momento con nosotros. Y lo invitamos a que el doctor César Landa nos pueda dar sobre todo los aportes que esperamos para poder elaborar este importante predictamen acerca de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Adelante, doctor César Landa, tiene el uso de la palabra. La Academia, buenas tardes a todos, me refería, la Academia no está ajena al quehacer dramático que vive nuestra realidad judicial, en la cual la labor de las facultades de Derecho en Enseñanza y de los profesores de la especialidad nos encontramos desde el punto de vista no solamente académico, sino como ciudadanos interesados y preocupados, y por eso mi presencia para poder compartir algunos puntos de vista de este proyecto de ley 3745, que propone una modificatoria a la ley orgánica creando la Junta Nacional de Justicia, habida cuenta de la grave situación de corrupción que lamentablemente está aconteciendo en nuestro país. Y creo que en particular el sistema de justicia es un problema en general, pero que la mata o el centro fundamental de la crisis de la cual se viene jalando el hilo de la madeja se concentra en la forma como se nombran los jueces, quiénes son los jueces, cómo se les renueva o se les sanciona o no se les sanciona, ¿no? En ese sentido, en primer lugar, creo yo que desde el punto de vista constitucional el Congreso viene cumpliendo, ¿no?, con una función que es prioritaria, como es dar las leyes en el marco de la Constitución de los órganos, en este caso constitucionales, que van a reemplazar al Consejo de la Magistratura, como es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Así como también en esta etapa singular una comisión especial que permita una transición que sea conforme al sistema que se quiere lograr. En primer lugar, que la justicia sea eficaz, que sea transparente, libre de corrupción, implementando una Junta Nacional de Justicia desde ya independiente, autónoma, que garantice la independencia moral de los miembros, que es lo que ha faltado con el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, el sistema de nombramiento de los jueces en nuestro país,
que dejó de ser con la Constitución del 93 un sistema de orden político para plantear un modelo de carácter institucional, autónomo y gremial, ha fracasado, ¿no? Y no por la interferencia necesariamente de la política, la mala política, sino más bien de la corrupción o de los grupos de interés o de las mafias en el nombramiento o el no apartamiento de jueces o fiscales vinculados con la corrupción u otras prácticas. De ahí que el proyecto de ley plantea una modificación, y es que no solamente sean ya no 5 sino 7 titulares más suplentes, sino también que sus miembros sean profesionales de derecho, ¿no? Es decir, que muchas veces la competencia, la especialidad no es única garantía, ¿no?, de que vaya a haber un nombramiento adecuado, pero por lo menos existe la presunción de quienes van a tener esa responsabilidad no poder escudarse en que no son de una profesión gremial como es la del derecho en los errores o falta de nombramiento a las personas que sean competentes, ¿no? Y ciertamente que los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia son en principio similares a los que corresponde a los vocales de la Corte Suprema, aun cuando hay modificaciones de ya, ¿no? En tanto que se requiere ser mayor de 45 años y menor de 35 años, ¿no? Reconocida trayectoria profesional, solvencia, idoneidad moral, ¿no? Experiencia profesional no menor de 25 años, o la cátedra universitaria no menor de 25 años, o haber sido investigador por no menos de 15 años, que son elementos novedosos. Y es que hay que diferenciar, ¿no?, que unas son las condiciones para ser juez supremo o el sistema juez del Poder Judicial, y otra cosa es para ser fiscal. Si bien la magistratura los unifica, hay funciones que son diversas, y yo creo que la especialidad del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar vocales de la Corte Suprema y también del Ministerio Público, requiere un grado quizás de mayor relevancia, por cuanto no son equivalentes únicamente a ser vocales o ser fiscales supremos, sino van a nombrar a ellos. Entonces, por eso creo que es razonable que pueda haber un grado de exigencia diferente a efectos de poder tener una mayor responsabilidad en la designación, sanción y las atribuciones que les va a corresponder, ¿no? Definitivamente que este cargo de trascendencia tiene también ciertos impedimentos, ¿no?, para quien no puede cumplir este cargo, ¿no? En consecuencia, no solamente desde el punto de vista administrativo, ¿no?, que sea un alcalde o que sea un condenado por delito doloso con sentencia firme, ¿no?, o que esté declarado en quiebra, o sea un miembro del Poder Judicial, etcétera, sino también que se define que sea un cargo a tiempo completo, lo cual es importante, siempre salvo con la docencia, ¿no?, con una excepción, pero además que tenga las mismas incompatibilidades, ¿no?, y derechos de los jueces de la Corte Suprema, ¿no?, y sus funciones indelegables. Pero no basta únicamente que existan requisitos o impedimentos, sino también conflictos de intereses, que es a veces lo que ha dificultado la labor, porque cumpliendo la ley puedo incumplir el derecho. Y en ese sentido, muchas veces el Consejo Nacional de la Magistratura cumplía los requisitos legales, pero incumpliendo las finalidades para las cuales se había creado con la Constitución del 93, y es el nombramiento, remoción, entre otras, de personas que sean no idóneas en el cargo para ser juez o fiscal. En ese sentido, los conflictos de intereses empiezan a ser definidos, ¿no?, de manera específica en la ley orgánica, por cuanto puede haber que hay intereses personales que hay que determinar razonablemente, de manera objetiva, lo hace incompatible, ¿no?, o que sea un trabajador que preste servicios bajo órdenes de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Claro, una persona que ha trabajado con un miembro del jurado de la Junta Nacional de Justicia y que sea candidato parece no ser lo propio, ¿no?, por la falta de independencia que habría, ¿no?, en relación a quien ya es miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, o también un integrante de la organización política. No es que se rechace las ideologías y la adscripción de partidos, pero sí que las licencias o los permisos en los plazos necesarios para poder ejercer de manera autónoma de la pertenencia a una organización de carácter política, ¿no? Ahora, sin perjuicio de este conflicto de interés, también hay declaración jurada que debe expresar de manera manifiesta, tanto por cuanto el candidato tiene que hacer una declaración jurada de bienes y rentas al inicio, durante el mandato anual y al final, ¿no?, sino también para expresar una declaración jurada de intereses,
si ha sido abogado, qué casos ha defendido, quiénes han sido sus clientes, ¿no? Claro, ahí están las declaraciones de la SUNAT también, de los ingresos reportados o de las deudas que pueda tener en los sistemas de fiscalización. De modo tal que yo creo que la transparencia es la mayor garantía, en todo caso, de conocer que los candidatos tengan una trayectoria, como se ha dicho, impecable, ¿no? Porque no basta únicamente que sea una persona que cumpla los requisitos legales mínimos, sino también, como se ha dicho, no basta que el juez sea honesto, sino también parecerlo, o el fiscal igual. Entonces, ese grado de honestidad, de solvencia pública, que es lo que la opinión pública hace que a veces se traiga abajo, ¿no? O se critique a determinadas autoridades judiciales o fiscales, ¿no? Como ha ocurrido estos días, pone en evidencia que la legalidad no es suficiente para cumplir los requisitos de asumir los cargos de miembro de la Junta Nacional de Justicia, sino también los de acreditación y solvencia basado en criterios objetivos y razonables definitivamente, ¿no? Ahora, de ahí que se establezca también en el proyecto causas graves por las cuales un miembro de la Junta puede ser destituido, ¿no? Y cuando no solamente haya conflicto de intereses, también incapacidad moral, o reunirse con postulantes, que eso ya ha ocurrido con el Consejo de la Magistratura, habiéndose tenido que separar a un ex miembro consejero, el nepotismo, la culpa inexcusable, la violación de la reserva, de la función pública, entre otras causas, pero no es una causa que requiere únicamente una mayoría simple, sino 2/3, ¿no? Para que haya un criterio también de razonabilidad, ¿no? Y de proporcionalidad de una sanción, como es la separación por causa grave, ¿no? Desde ya que las funciones del Jurado Nacional de Justicia supone no solamente el nombramiento previo concurso público de méritos de las altas autoridades del sistema de justicia, sino también la ratificación, la destitución, la evaluación parcial de desempeño, la sanción, amonestación, suspensión de jueces y fiscales, y desde ya también nombrar al jefe de la OMPE y de la RENIC, sin perjuicio de la revisión de las decisiones efectuadas por el Consejo de la Magistratura realizada en los últimos tiempos, ¿no? De acuerdo a ley. En ese sentido, las bases del concurso público de méritos que propone el proyecto para la Junta tiene pues etapas de entrevistas personales, de calificación curricular, examen escrito, pero todas estas etapas requieren una evaluación que se haga de acuerdo con la Constitución cada 7 años, ¿no? Sea para ratificar o para separarlos, ¿no? Pero con una evaluación que tenga criterios objetivos, ¿no? Como la conducta idónea, la integridad, el desempeño, los antecedentes que hubieran acumulado sobre su conducta y los informes también de las asociaciones de abogados, de los colegios o los gremios, para verificar los méritos, la producción jurisdiccional o académica y las evaluaciones parciales que puedan ser sometidos. Definitivamente que esta tarea de la ratificación se ha discutido si también colisiona con la evaluación, ¿no? Parcial del desempeño que se realiza cada 3 años y medio, dado que la otra es cada 7 años, ¿no? Por cuanto habría aparentemente una permanente, una doble evaluación. Yo diría que si bien se puede señalar que la evaluación de desempeño mide la eficacia y la eficiencia en la labor, ¿no? Esta medición es sobre todo de desarrollo profesional y conducta del ejercicio de la función, para lo cual habrá una comisión a cargo de la evaluación que crea y establezca, ¿no? Una serie de criterios en función de los reglamentos que establezca la ley. Un momento nada más, doctor, ya nos encontramos con quórum. Se encuentran presentes los señores congresistas Johnny Lescano, Juan Carlos González, Julio Rosas, Francisco Villavicencio, Marisol Espinosa, Zacarías Lapa, Horacio Pacori, María Melgarejo, el congresista Miguel Castro, la congresista Karina Beteta, la congresista Tamara Limborgo y la congresista Milagros Takayama. Siendo el quórum de 10 congresistas, dejo constancia que estamos en la 11ª sesión ordinaria. Continuamos con la sesión. Adelante, doctor Landa. Bueno, continuando con las funciones que el proyecto de ley asigna a la Junta Nacional de Justicia en materia de evaluación de desempeño, los criterios de eficacia y de eficiencia que propone para una evaluación de 3 años y medio para los fiscales y jueces supone evaluar las decisiones judiciales y fiscales, la gestión de procesos, celeridad y rendimiento, evaluación de publicaciones y organización del trabajo, ¿no?
y esa medición de desempeño además supone una evaluación de la conducta en definitiva, del ejercicio de la función y el desarrollo profesional que viene realizando en su tarea de juez o de fiscal, ¿no? Finalmente, en escala, de rendimiento que se establece la evaluación parcial de desempeño, hay criterios para que ésta pueda ser calificada de excelente, entre 85 y 100%, buena, 70 a 84, insuficiente, 60 a 69 y deficiente, 0 a 59, ¿no? En consecuencia, los resultados de evaluación parcial de desempeño van a servir para elaborar el cuadro de méritos de juezas, jueces y fiscales, la aprobación de evaluación parcial como requisito para el ascenso en la carrera judicial o fiscal. El resultado será tomado en cuenta para el procedimiento de ratificación también, y se determinará si corresponde que el juez o la jueza o el fiscal asista a cursos obligatorios de la Academia de la Magistratura, y si se advierten indicios de falta disciplinaria se comunicará al órgano de control interno, ¿no? Pero una de las funciones también muy discutidas del ex Consejo de la Magistratura ha sido el de la destitución, y ciertamente que el proyecto de ley trae motivaciones para efectos que se pueda llevar a cabo este proceso disciplinario de destitución, como tener una solución judicial firme por hechos vinculados, por ejemplo, con violencia contra las mujeres, ¿no? O integrantes del grupo familiar, o intervenir en procesos o actuaciones estando incluso prohibido por impedimento legal, o la comisión de hechos graves que comprometen la dignidad del cargo, ¿no? O la reincidencia, un hecho que configura una causal de suspensión, o ser condenado a pena privativa de libertad por delito doloso, ¿no? En consecuencia, yo diría que estas son las tareas que este nuevo órgano encargado del nombramiento y remoción de los jueces y fiscales tiene como competencia, pero quizás también otras competencias que han sido objeto de discusión es la referida a la revisión de las decisiones del Consejo de la Magistratura, dado que el proyecto de ley orgánica plantea que ésta se realice en un plazo no mayor de 18 meses de su instalación, y que pueda provenir de oficio o a iniciativa ciudadana o denuncia para revisar decisiones de nombramiento, ratificación, evaluación, procedimientos disciplinarios, declarando en casos de graves irregularidades nulidad del acto, lo cual no alcanza a resoluciones judiciales para garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Con lo cual yo diría que la tarea de este órgano que se empieza, ¿no?, a discutir y exige su nombramiento dentro de lo que es la celeridad parlamentaria, porque la ciudadanía espera, pasa también por la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que debe llevarse a cabo dentro de un plazo de 60 días de vencido el mandato. Los miembros anteriores hace la propuesta, pero sobre todo sin perjuicio de que la comisión especial que se crea, que está a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, recibe el apoyo de una Secretaría Técnica especializada, y que no puede realizarse o propiciar reuniones o comunicaciones de manera directa e indirecta con los postulantes de la Junta Nacional de Justicia, por cuando se crearía un conflicto de intereses, y en todo caso debería inhibirse, ¿no? Y esta comisión especial, de acuerdo a la propuesta legislativa, estaría presidida por el defensor del pueblo, integrante del presidente del Poder Judicial, bueno, ahora será de la nueva Fiscal de la Nación, cuando está en el cargo, rector de universidades públicas con más de 50 años y acreditadas, un representante rector de universidades privadas con más de 50 años y acreditada, el Contralor General de la República y el presidente del Tribunal Constitucional. Yo creo que la urgencia de la situación del sistema de la justicia requiere también de medidas de alguna forma urgentes, porque una situación prácticamente de un derecho de emergencia en el marco de la Constitución se requiere tomar medidas que permitan las soluciones dentro de los plazos regulares que plantea la propuesta legislativa, a efectos que se pueda empezar a sanear la reconstrucción de nuestro sistema de nombramiento de jueces, la remoción de jueces y de la titulación de los jueces y vocales y fiscales supremos que corresponde que sea la Junta Nacional de Justicia que los nombre, ¿no? En ese sentido, esta comisión especial requiere también del apoyo de una Secretaría Técnica, que es muy importante, porque a veces, como se diría en los Estados Unidos, en las pequeñas cosas el diablo, es decir, que a veces se meten, ¿no?, en los temas que parecen niños, pero que traban el desarrollo de esta función. Por eso, la Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia debe establecer base del concurso público de méritos, ¿no?, a través de los criterios de los exámenes de concepto, calificación curricular, evaluación personal, ¿no?, que garanticen que la ciudadanía también pueda aportar elementos para la evaluación de la idoneidad e integridad moral de los postulantes, ¿no?
Alguna vez el Lord Lyndhurst decía, cuando le preguntaban en Inglaterra, ¿quién debe ser un juez, ¿no? Y podríamos ampliarlo a un fiscal. Debe ser, en su época decía, un buen hombre, y si sabe un poco de derecho, mucho mejor. Es decir, la idoneidad de la persona es lo fundamental, sin perjuicio de sus calidades y conocimientos técnicos. Por eso la tarea de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que van a elegir a los vocales supremos y a los fiscales, es determinante en su configuración. Por cuanto los exámenes de concepto se puede obviamente rendir satisfactoriamente, conocimiento del sistema de justicia, del derecho constitucional, los derechos humanos, la ética profesional nominalmente, pero creo que es más importante y trascendente la evaluación de requisitos más allá de la experiencia, ¿no? De la cátedra o de la investigación, la evaluación personal, ¿no? Con criterios objetivos, ¿no? Que, como señalaba, tengan no solamente vocación de la función a desempeñar, sino también conocimiento de los principios y valores éticos, morales y sociales, pero diría también una trayectoria democrática, ¿no? Que de respeto a los derechos humanos, y yo añadiría al proyecto de ley orgánica un compromiso con la lucha anticorrupción, porque ese ha sido el origen precisamente de este proyecto de ley, o que el Consejo de la Magistratura sea cesado, ¿no? De modo tal que esa tarea me parece que es importante que quede graficada de manera expresa en los criterios de evaluación de la Comisión Especial para el nombramiento de jueces y fiscales, sin perjuicio de las tachas o cualquier otro tipo de oposición o requerimiento que pueda tener la ciudadanía. En consecuencia, para terminar, señor presidente, señores congresistas, mi punto de vista académico es que la urgencia de la reforma del sistema de justicia tiene con este proyecto de ley un primer peldaño, de la cual la responsabilidad está en manos del Congreso para poder acometer lo que quedó pendiente, dicho sea de paso, de un proyecto mayor del sistema de justicia del SERIAJUS. No se trata de retomarlo a pie puntilla, pero sí inspirarse en las mejores propuestas que hubieron en ese momento, de las cuales creo yo que de alguna forma siguen pendientes de realización, y el Congreso tiene esta responsabilidad de asumir ese compromiso con el país de promover lo que dice la Constitución, artículo 68, que la potestad de administrar la justicia emana del pueblo, y esta se hace de conformidad con la Constitución, las leyes, a través de los órganos judiciales y también fiscales. Eso es todo, señor presidente. Señor congresistas, muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Serlanda. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Gorgui González para que nos pueda también explicar y sobre todo brindar aportes para poder elaborar el dictamen correspondiente sobre la Junta Nacional de Justicia. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Justicia, señores congresistas, muchas gracias por la invitación. En realidad no nos hemos puesto de acuerdo con el doctor César Landa, pero creo que él ha hecho gran parte del trabajo, que significa contextualizar y hacer un poco el recuento de los aspectos que involucran esta propuesta, este proyecto de ley que apuesta a crear la Junta Nacional de Justicia. Entonces yo me voy a dedicar a plantear y hacer los énfasis necesarios en los puntos que desde cierto punto de vista pueden resultar siendo problemáticos en una perspectiva ya más crítica de lo que tenemos entre manos con este proyecto. En principio diría yo que este es uno de los temas más apasionantes que existen desde mi particular punto de vista en el debate constitucional contemporáneo, porque si echamos una mirada a lo que ha acontecido en los últimos 60 o 70 años en el mundo contemporáneo, precisamente mucho de lo avanzado, mucho de lo discutido, muchos de los problemas que tenemos en el debate parlamentario y en el debate constitucional, incluso en los últimos días, en las últimas semanas en el país, tienen que ver con la justicia. Y precisamente la posición que asumen los jueces en el constitucionalismo contemporáneo, que es el que viene de la posguerra, están fuertemente vinculados, entre otras cosas, a la creación de los consejos de la magistratura. El famoso modelo italiano de la Constitución de 1948, que podría ser asumido como el modelo emblemático de lo que significa precisamente el Consejo de la Magistratura en toda la tradición eurocontinental que viene desde ese momento, incluso a los países de América Latina, da cuenta de una conquista, es una conquista del constitucionalismo, la idea del Consejo de la Magistratura.
Entonces estamos haciendo referencia a una institución muy importante en lo que significa, lo ha dicho Landa en algún sentido, la configuración o la construcción y el mejoramiento no solo de las instituciones del sistema de justicia, sino en la afirmación de la democracia como un todo en nuestros países. Por eso me parece que es apasionante. Además, es apasionante porque los jueces han desempeñado precisamente en esta perspectiva un papel fulgurante en la medida en que han pasado de ser sujetos dependientes de las burocracias estatales o del Ejecutivo. Recordemos que antes de ese momento, antes de ese periodo, la judicatura formaba parte de una estructura que dependía del Ejecutivo a través de los ministerios de justicia, y eso lo hemos tenido también en alguna medida en nuestros países. Y a partir de ese momento, los consejos de la magistratura van a desempeñar ese papel. Quiero decir, van a cumplir el papel de evitar la interferencia de lo político en la función de impartir justicia. Y en la perspectiva de lo que significa el modelo italiano, incluso el Consejo de la Magistratura va a cumplir un papel muy importante desde el punto de vista político, porque va a ser el instrumento de autogobierno del sistema judicial. Yo diría que por todas esas razones estamos hablando de un tema que termina siendo muy trascendente en nuestro país. Pero también creo que es importante señalar que el tema es importante en la perspectiva de lo que ha significado su evolución en el caso peruano. Contra lo que se suele pensar, el modelo del Consejo de la Magistratura o la idea del Consejo de la Magistratura en realidad viene de muy atrás, también en el caso peruano. Estamos hablando de aproximadamente el año 1915. Hay un famoso juez, Bernardino León y León, que propone la idea de un jurado de la magistratura. Estamos hablando, fíjense, de 1915. Para evitar, entre otras cosas, el problema de la interferencia política en el nombramiento de jueces y para enfrentar el problema de la corrupción también. Este modelo nunca logró madurar, nunca logró hacerse realidad, pero sin embargo la idea está ahí presente y ha ido dando vueltas en sucesivos proyectos. Y podríamos mencionar que el que logra finalmente, paradójicamente, cristalizarse es el que se produce con la dictadura militar en 1968. El primer Consejo de la Magistratura realmente existente data de ese gobierno. Y bueno, evidentemente la dictadura militar usó el modelo del Consejo de la Magistratura para tener una relación directa con el nombramiento de los jueces, precisamente por la importancia que tienen los jueces en un sistema, en una comunidad, en un sistema jurídico. Estamos hablando de un sistema no democrático en ese sentido, en ese caso, pero al final la importancia que tiene el Consejo de la Magistratura es evidente, incluso para una dictadura militar. El modelo del Consejo de la Magistratura del 79 va a migrar, como ha sido dicho en el caso del 93, hacia un modelo institucionalizado que se aparta abiertamente de las interferencias políticas, y eso es lo que hemos tenido. Y quisiera hacer una puntualización en este caso. Creo que todos los modelos son perfectibles y no hay un modelo que sea el mejor, en efecto. El modelo del 93 pudo haber sido interesante por la presencia de representantes de los gremios, de la sociedad civil, de las universidades, de los profesionales. No nos olvidemos, sin embargo, y creo que eso es importante señalarlo, como un dato histórico reciente, que mucho de lo malo que ocurre en ese Consejo de la Magistratura tiene que ver con la falta de lealtad constitucional de los propios representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. No nos olvidemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público nombraban directamente a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Y no nos olvidemos que los representantes del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público escasamente tuvieron un papel relevante. Parece que la intención fue siempre nombrar a personas que tuvieran la convicción, como quien dice, de hacer lo que la institución necesitaba y no de lo que el país necesitaba respecto de la impartición de justicia. Yo no creo que el Consejo de la Magistratura solucione el problema de la justicia. Sinceramente, yo quiero hacer ahí un paréntesis. Yo creo que el problema de la justicia es mucho más complejo que el solo crear una institución como la del Consejo. El Consejo es una pieza, sin duda, importante, pero no lo es todo, porque el problema de la justicia es más bien de naturaleza cultural. El problema
el problema del Consejo tiene que ver, sí. Una interrupción está pidiendo el congresista Rosas. Adelante, congresista Rosas. Gracias, presidente. Gracias al doctor González. Solo para hacer una precisión, para saber que estamos hablando y tratando de lo mismo. Sí. El doctor González hace referencia constantemente Consejo de la Magistratura. Es que pero estoy haciendo la introducción. Junta Nacional de Justicia y todo para prestar. Estaba haciendo la introducción. A través de la presidencia. Sí. Perdón, estaba haciendo la introducción. Es que eso lo dije al principio. Me parece que era importante recordar esto porque no hay otra manera de construir las instituciones si no somos conscientes de lo que tenemos en el pasado reciente. Evidentemente en el pasado, porque una cosa también importante en todo este proceso es que la historia es un proceso de larga duración, ¿no? O sea, no acaba ni termina hoy. Y decía esto porque, en efecto, si el Consejo fracasa, entre otras cosas, hay que valorar la participación que tuvieron las instituciones que tenían la posibilidad de decir y hacer algo. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público no hicieron nada, o hicieron muy poco, sabiendo que podían nombrar directamente a sus representantes ahí. Dicho esto, me parece que el proyecto que ha sido propuesto por el Ejecutivo y que crea la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, para comenzar, es un proyecto extensísimo, ¿no? Que intenta, yo no sé si desde una perspectiva exhaustiva o con un detalle prolijo, desarrollar aparentemente todos los supuestos que tendrían que considerarse en el caso de la creación y puesta en práctica de esta institución. Estamos hablando de 98 artículos respecto de los 46 que, por ejemplo, existían en la anterior ley orgánica, me refiero a la del Consejo de la Magistratura. O sea, 98 artículos, solo en términos cuantitativos. Pero en realidad ese no es el problema. Yo diría que el doctor Landa ha hecho un recuento de todos los aspectos que involucra esta ley orgánica y ustedes seguramente habrán percibido que se trata de una propuesta muy comprensiva que por momentos pareciera que va más allá de lo que un Consejo de la Magistratura, en este caso una Junta Nacional de la Justicia, ¿no?, tendría que eventualmente regular. Aquí me quiero referir a algunos de los temas, entonces, en principio. Para comenzar, creo que habría que tener en cuenta lo que significa la incorporación en el contexto de esta nueva institución en el ensamblaje constitucional de la llamada Comisión Especial, ¿no? Entonces, una pregunta relevante tiene que ver con cuál es el estatuto de esta entidad, porque es una entidad un poco en abstracto. ¿Va a funcionar permanentemente? ¿Va a funcionar solo esporádicamente? ¿Va a tener una función solo convocatoria y electora? ¿O va a hacer algo más? ¿No? Menciono esto porque no vaya a ocurrir que eventualmente en algún momento se busque incorporar como una competencia algo que originalmente no está previsto en la Constitución, quiero decir, en la Ley de Reforma Constitucional que crea la Junta Nacional de Justicia, que no es otra, que es la única, ¿no? La única, que es la de convocar y elegir, ¿no? Si pues ocurriese que hay que agregarle alguna otra competencia, habría que tener cuidado con eso, porque la fuente de cualquier competencia de esta institución, quiero decir, la comisión especial o de este órgano, tendría que ser la Constitución, ¿no? Este es un dato importante porque, reitero, estamos incorporando en el ensamblaje constitucional un órgano que tiene características muy particulares. No existía antes, no existía en nuestra tradición constitucional. No existe, creo yo, en otras constituciones de América Latina algo semejante, pero está ahí. Eso es lo que tenemos. En segundo lugar, me parece que la propuesta de ley tiene algunas cosas interesantes y algunos problemas. Yo me voy a encargar únicamente de señalar cuáles son los problemas. Para comenzar, me parece que se habla de la meritocracia. Este es un énfasis eventualmente formal, ¿no? Yo creo que el principio es el mérito. La meritocracia es el modo como se organiza un sistema, basado en el talento, ¿no? O basado en ciertos valores. Entonces, cuando se habla del principio de la ley orgánica y se señala que es la meritocracia, yo creo que el principio es el mérito, que es un criterio de justicia. Hay que tener cuidado, dicho sea de paso, porque no olvidemos que el mérito es un criterio entre varios. El mérito es útil para generar ciertas condiciones que hagan posible, por ejemplo, propiciar justicia.
pero eventualmente el mérito puede servir también para, más bien, legitimar la injusticia. Si estamos en un contexto en el cual, por ejemplo, no es el caso, pero si existen personas excluidas en condiciones de pobreza que van a entrar en una competencia con personas que tienen más bien medios, que tienen acceso a la riqueza, sería absurdo pretender que el mérito sirva como baremo para establecer quién tiene, ¿no?, por ejemplo, una beca, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque el mérito es un criterio que funciona en ciertas condiciones y en otras no. ¿El mérito es útil para el acceso a los cargos públicos? Sí, sin duda. Y es útil porque en términos de una teoría de la justicia implica que lo que hace un funcionario público es valioso para todos. Por eso es importante que quienes accedan a ese cargo reúnan determinadas condiciones en la medida en que son valiosas para todos. Es un bien público, es algo que todos consideramos importante. Sin embargo, yo diría, hay que tener siempre mucho cuidado con exacerbar o sobredimensionar esta condición. Y lo otro es cómo medimos el mérito. Hay algunas consideraciones que están en la ley que a mí no me quedan muy claras, pero que sin embargo eventualmente podrían aclararse, ¿no? Por ejemplo, el mérito se mide a través de un examen escrito para quienes tienen una trayectoria de vida de 45 años de vida, una cantidad tan importante en el ejercicio de la vida profesional, en la vida académica. Se mide a través de un examen escrito. No estoy tan seguro de eso, sinceramente. No se me ocurre que en otras latitudes a una persona que aspira a tener presencia en un cargo público tan importante se le tome un examen escrito. Y yo creo que aquí la ley se equivoca, porque ha copiado una cláusula que existía en la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, que hablaba de un balotario para el caso de la evaluación de los magistrados supremos, que también me parece que era errado, ¿no? Eso de un balotario me parece un poco retro, por usar una expresión coloquial, digamos, no agresiva, ¿no? Me parece que no es lo más conducente. Creo que podríamos encontrar otro tipo de instrumentos de evaluación que seguramente los expertos en evaluación conocen y que podrían incorporar precisamente, dado que estamos hablando de la valoración de la vida, de la trayectoria de personas que van a ocupar un cargo tan importante como es aquel que tiene que ver con el poder de selección, el poder de nombrar, el poder de, como dice este proyecto, de ratificar, de aplicar sanciones de destitución. Entonces a mí me parece que eso del balotario termina siendo además poco conducente con otro elemento que está presente también aquí en la propia ley, en el propio proyecto, y que tiene que ver con la entrevista. Entonces resulta que el mérito no es el mérito, ¿no?, que es un mérito de baja intensidad, es un mérito a medias, porque yo le doy un porcentaje al entrevistador. Quiero decir, el consejo o la comisión especial tiene un porcentaje, ¿no?, un porcentaje en el que eventualmente modula, pues, sobre la base de consideraciones que no sabemos cuáles son. La ley dice que deben ser motivadas, sí, pero veremos cuáles son los criterios. Entonces, a mí me parece que habría que sincerar mejor esto, habría que construirlo mejor, para que no tengamos un sistema que finalmente no sirva sino para eventualmente encubrir, legitimar situaciones de injusticia. Yo creo que habría que hacerlo más sencillo, más transparente, más sencillo y más simple. Yo apostaría por eso. Recordemos, es una propuesta de ley que tiene 98 artículos, ¿no?, respecto de los 44 que tenía la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. En este contexto veo también un problema adicional, pasando ya el tema de la evaluación. Yo veo un problema adicional respecto de las competencias. Bueno, la selección es una competencia y voy a referirme a otra de las competencias que se le atribuyen a la Junta, la ratificación. La ratificación ya ha sido discutida por el Tribunal Constitucional en varias oportunidades. El doctor Landa ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y ha participado de algunas de estas decisiones, seguramente en las que se fue
precisamente abriendo paso a la idea de constitucionalizar la idea de ratificar a los jueces, que no es otra, en perspectiva teórica, que la de convertir a los jueces en funcionarios burocráticos. Es decir, porque la ratificación surge casi como una suerte de confianza. Entonces, con la ratificación se termina derrotando en términos absolutos la idea de independencia, la idea de inamovilidad, y no nos olvidemos que la ratificación, dicho sea de paso, no es una innovación de la Constitución del 93. La ratificación se crea en 1920, ¿no?, con el gobierno de Leguía, y fue curiosamente usada por Sánchez Cerro contra los magistrados de Leguía, y fue luego apareciendo intermitentemente, pero en forma inusual, porque yo diría que no existen tampoco países que la tengan. Es decir, es una institución, un instrumento que busca generar cierta sujeción sobre los jueces y que al final, reitero, debilita la independencia. Este proyecto reitera la ratificación, cuando también, reitero, varias sentencias del Tribunal Constitucional ya habían apuntado a que esta literalmente fuese, si no suprimida, sustituida o en todo caso convertida en esto que se conoce como la evaluación del desempeño, ¿no? Porque al final, recordemos, ¿qué significa ratificar? ¿Y cómo distinguimos la ratificación de las medidas disciplinarias? ¿Y cómo la distinguimos de la evaluación del desempeño? Es una suerte de punto gris, de zona gris, peligrosa respecto de esto que hemos dicho que es tan importante, que es precisamente la posición de los jueces en los estados constitucionales. La evaluación parcial también es otro elemento que llama la atención, y yo solo quisiera hacer un matiz ahí. No nos olvidemos que la evaluación parcial estuvo ya presente en la ley de carrera judicial, estuvo presente, pero el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no con esa decisión, habría que ver la forma de enfrentar lo que va a significar además la puesta en práctica de la evaluación parcial. Los que conocen el sistema judicial, más que yo, porque yo no soy juez, yo soy profesor universitario, pero los que conocen el sistema judicial, los jueces, los fiscales, saben que resulta siendo duro estar literalmente enfrentando permanentemente evaluaciones, evaluación tras evaluación, evaluación tras evaluación. Entre otras cosas porque el sistema no logra tampoco o modernizarse o articular una estructura que permita hacer, ¿cómo diríamos?, amigable, ¿no es cierto?, la idea de la evaluación, que se convierta en un instrumento que por otra parte permita optimizar la evaluación misma, que es lo que tendríamos que hacer. Es decir, habría que optimizar la evaluación para que se convierta en un instrumento que mejore también el sistema de justicia. La evaluación no debería ser convertida, en este caso, la evaluación del desempeño, hablando de la evaluación parcial, no debería ser una espada de Damocles. Debería ser un instrumento que permita mejorar, optimizar la institución, encontrar cuáles son las fallas y apuntar a mejorarlas. Entonces, ahí, por ejemplo, yo encuentro un elemento que debilita precisamente la idea de reincorporar la evaluación parcial, y es que debe hacerse en coordinación con la Academia de la Magistratura. Eso está muy bien, pero recordemos que la Academia de la Magistratura, para quienes conocen el sistema judicial mejor que yo, para quienes conocen la administración pública mucho mejor que yo, saben que la Academia de la Magistratura tiene un presupuesto magro, ¿no?, con funcionarios que no necesariamente están bien pagados, pero que además una institución que estaría llamada, desde mi punto de vista, a cumplir una función descollante. Casi podría decirles, desde mi punto de vista, que si vamos a hacer una reforma judicial, esta tendría que pasar por la Academia de la Magistratura. Si algo hay que hacer para que cambien las cosas en el país en términos de impartición de justicia, habría que mejorar la Academia de la Magistratura. Pero la Academia de la Magistratura no está en condiciones de cambiar. Entonces, decir que la evaluación parcial debe articularse a la Academia es un poco dejar en el vacío también esta pieza, que eventualmente puede ser importante, pero que propuesta así, de esa manera, se queda literalmente en el aire.
me parece necesario hacer el énfasis para redondear la idea. Creo que es muy importante que se revalore en este contexto que significa pensar la reforma en el bosque, ¿no? Que se revalore la posición de la Academia de la Magistratura. Porque si no se hace nada con esta institución, entonces muy poco se habrá hecho en el conjunto. Reitero, no nos olvidemos que el problema del Poder Judicial es cultural, y esto pasa centralmente, entre otras cosas, por la Academia. Seguro las facultades de Derecho también, pero lo que tenemos a la mano y a la vista es la Academia. Habría que ver cómo optimizamos esta institución. Dentro de las condiciones que se refieren para, por ejemplo, formar parte de la Junta Nacional de Justicia, hay una que me llama poderosamente la atención y que entiendo ha sido propuesta como fruto del apresuramiento, ¿no? Es esta que alude a los 15 años como investigador. Lo menciono porque luego puede generar un problema práctico, ¿no? ¿Cómo medir 15 años de investigador? Yo, sinceramente, apelaría que le echen una mirada a las condiciones que se establecen en CONCITEC para ser considerado investigador, o las condiciones que establecen las propias universidades para ser considerado investigador, y se van a dar cuenta de que es muy difícil pensar que en este momento exista una persona en el país, quiero decir, en el mundo del derecho, que pueda tener este requisito, esta condición. Es un saludo a la bandera, ¿no? O por no decir otra cosa, no hay posibilidad. Hay profesores, el profesor Landa, yo mismo formamos parte de grupos de investigación, etcétera, pero ni siquiera esto serviría para acreditarnos con 15 años de investigación. Entonces esto me parece que habría que repensarlo, y me parece que es un requisito que además no tiene una relación de necesidad respecto de lo que significa el fin del Consejo. Redondeando esta idea, casi para terminar, estas instituciones están pensadas para hacer o para cumplir determinados fines. El Consejo de la Magistratura ya cumplió su ciclo. La Junta Nacional de Justicia debería plantearse desde la perspectiva institucional nuevos y grandes desafíos que tienen que ver precisamente con la configuración del nuevo juez, el nuevo perfil del juez, cómo enfrentar los grandes problemas culturales que jueces y fiscales tienen en este momento en el país, cómo vincular la academia con la Academia de la Magistratura, las universidades, para tener una cantera de estudiantes, o para tener un espacio, una cantera de postulantes, de interesados que quieran ser jueces y fiscales. Esos son los grandes retos. Yo creo que una herramienta legal debería apuntar a eso. La ley anterior, la del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, erraba cuando decía los jueces que presenten, para ser juez se pueden presentar requisitos tales como maestría y doctorado. Los jueces no tienen que ser ni magísteres ni doctores, los jueces tienen que ser jueces. Mientras mejores jueces sean, mejor. Los magísteres y doctores son los que aspiran a hacer vida universitaria, no son más ni menos. Entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar un espacio de perfeccionamiento profesional para ser buen juez, y esa es la academia. Por lo tanto, criterios como el de investigador para ser miembro de la Junta también terminan siendo un poco contradictorios. No necesitamos eso para hacer lo que una Junta de este tipo va a cumplir, menos aún si es un requisito que no se puede cumplir. Solo quiero concluir mi presentación señalando que esta ley, entre otras cosas, tiene un exceso o digamos, han hecho un esfuerzo, como diríamos, comprensivo, valorable por regular muchas cosas, pero me parece que ahí hay un problema que habría que anotar. Esta ley, como decía, tiene 98 artículos, y hay un dato que es importante, ¿no? Al final, el proyecto dice que se derogan un número determinado de artículos de la ley de carrera judicial y la ley de carrera fiscal. Sin embargo, yo he hecho solo, he puntualizado solo el caso de la ley de carrera judicial, y me he encontrado con lo siguiente. Mientras el proyecto de ley señala que se deroga del artículo 88
al 106 de la Ley de Carrera Judicial, yo he encontrado que hay 21 artículos anteriores que están siendo derogados o que estarían siendo derogados por esta ley y que no han sido señalados expresamente. Ahora, esto que ya es un poco, bueno, se les puede haber pasado, ¿no? Pero a mí me parece que hay ahí un problema, en principio, porque creo que habría que hacer un esfuerzo mayor, precisamente para evitar ese problema, en ir a la configuración de un sistema legal sobre lo judicial. Una suerte de, no quiero mencionar la expresión código, pero creo que se necesitaría un texto único ordenado de todos estos instrumentos legales, porque de lo contrario estamos creando normas que se superponen. A mí no me parece, sinceramente, que la ley o el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia se superponga con una serie de aspectos centrales de la carrera judicial ni fiscal. Bueno, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero lo que se va a producir progresivamente es una superposición perniciosa, generando problemas de interpretación, además quitándole entidad a aquello que tiene que tenerla. Yo por eso apostaría por una ley, con esto les agradezco por su tiempo, por una ley más sencilla, más concreta, más simple. Muchas gracias.